¿Cómo está? Muy buenas noches. Soy Carmen Gudiño y le doy la más cordial bienvenida al programa de esta noche, Mujer es, porque vamos a platicar acerca del sistema de justicia penal para adolescentes. Vamos a conocer qué es, cómo funciona, qué autoridad y qué instancias son las responsables de atender las conductas antisociales de los menores de edad. Así que, si le parece bien, comenzamos de una vez. Bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta. Si les parece bien, vamos a iniciar de lleno con el análisis de nuestro tema de esta noche. Y para eso saludo con muchísimo gusto a la distancia al abogado postulante Tulio Antonio Salanueva Brito. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, especialista del Colegio Nacional de Abogados. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, estoy muy bien. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted porque nos puede ayudar a entender más qué es el sistema de justicia para adolescentes, conocer sus entrañas, porque es diferente, digamos, a cómo se juzga a los menores o cómo se lleva este proceso a los adultos. Y para empezar, yo quisiera, pues, comenzar a explicarnos, si nos hace favor, de qué es exactamente el sistema de justicia para adolescentes. Con mucho gusto. Mira, el sistema penal de justicia para adolescentes tiene su base en una doctrina de derechos humanos que protege justamente a los menores de edad en nuestro país, menores de 18 años, que han cometido alguna conducta que se tipifica como delito en alguna ley penal. Aquellos mayores de 12 años y menores de 18 tienen que ser juzgados, tienen que ser tratados conforme a una ley especial, que es precisamente la Ley Penal de Justicia para Adolescentes, y conforme a la cual se estima que las personas que cometan un hecho que se considera delictivo no pueden considerarse delincuentes y por lo tanto, te decía, tienen un tratamiento especial ante la ley y hay todo un sistema, una estructura e infraestructura para darles el tratamiento correspondiente y para también, en caso de que su falta sea grave, tengan un seguimiento especial, no propiamente en una prisión, sino en centros de internamiento específicos que lo que buscan primordialmente, como te decía al inicio, es precisamente respetar los derechos humanos y también se basan en una doctrina de la reintegración a la sociedad de este tipo de Abogado, personas. quiere decir que los menores en este rango de edad son inimputables, es decir, no pueden ser juzgados por los delitos. Incluso la ley contempla pues estas modificaciones, en el caso de ellos no son delitos, sino conductas antisociales. ¿Qué otras modificaciones o cambios se hacen en el sistema de justicia penal para adolescentes? Mira, justamente el legislador prevé que efectivamente no se les puede denominar delincuentes. Hay una teoría psicológica y psiquiátrica que señala que aún no son ellos personas que puedan decidir en cuanto a las conductas que se determinan como delitos y precisamente el tratamiento que se les da es de este tipo. Se juzgan por un aparato especializado, por un tribunal, en este caso que tiene un adiestramiento especial y que debe basarse únicamente en las disposiciones de la Ley de Justicia para adolescentes. Esto deriva de muchos conflictos, Sí. inclusive en el ámbito internacional, de doctrinas y de precedentes que se han dado en cortes internacionales y por supuesto en el ámbito del derecho internacional, que justifican que aquellas personas que no han cumplido la mayoría de edad precisamente no pueden ser llamados delincuentes. Ahora, abogado, en ese sentido, ¿qué instancia es la que se encarga de esto? ¿Qué juez y qué instancia cuando hay algún conflicto, alguna situación que tiene que ver con menores, a qué instancia se lleva a cabo? Mira, en principio, cuando alguna persona imputable, esto es mayor de 18 años, comete algún delito, pues está todo el sistema de justicia penal en Sí, nuestro país para juzgar esas conductas. Y digo esto porque sí. comete algún acto delictivo, pues precisamente la autoridad tiene la obligación de identificar en primer lugar que es una persona
menor de edad, que ha cumplido ciertamente más de 12 años, pero que no tiene aún 18 años, e inmediatamente desde que se pone a disposición de la autoridad, no se debe de presentar ante un ministerio público. Hay Ujú. precisamente fiscalías especializadas en la atención de delitos para menores y que deben darle el tratamiento correspondiente a los sujetos que han cometido un ilícito. Posterior a que se determina que efectivamente hay alguna Ujú. conducta que procesar o que juzgar, también se remiten a un tribunal especializado, un tribunal de conducta para menores, en donde los jueces tienen una capacitación sumamente especial y particular, a partir de la cual van a revisar las conductas y los antecedentes de las personas que actúan de esta forma y le van a dar un tratamiento especial. La mayor característica que tiene este tipo de tribunales es que en caso de ser necesaria la privación de la libertad, pues no se llevará en centros de reclusión comúnmente Ujú. conocidos como reclusorios. Sí. Hay un sistema sumamente complejo, sumamente determinado por la ley, que prevé el tratamiento inclusive con psicólogos o psiquiatras que se Ujú. dedican a la reatención de las conductas de los menores. Ahora, abogado, fíjese, seguramente usted también lo ha escuchado en el día a día, cuando lleva a cabo pues todos los casos que usted seguramente tiene. El sentir de la ciudadanía, cuando comentan que, bueno, ¿por qué los menores no son juzgados o van a la justicia, digamos, por delitos que cometen porque son de adultos, ¿no? Que están cometiendo delitos de adultos que deben ser juzgados como tal. Pero en ese sentido, la ley prevé o contempla que son menores de edad, que muchos de ellos vienen en situaciones de violencia o son vulnerables o vienen de familias disfuncionales o con otros problemas que ya vienen arrastrando y que pueden llevar a cometer estos actos antisociales. Es importante, yo creo que si usted nos puede ampliar más acerca de esta visión que contempla la ley, sobre todo para que la gente pues conozca por qué no se trata así como adultos, ¿no? Porque le digo, el argumento es, cometen delitos como adultos, tendrían que ser juzgados como adultos, pero no por estas especificaciones. Caray, qué pregunta tan complicada. Mira, quienes estamos todos los días en tribunales, desafortunadamente sabemos que los menores son capaces de cometer delitos inclusive más graves y más violentos que los adultos. Sin Ujú. embargo, todo el sistema de justicia que estamos revisando se basa precisamente en la aplicación a sujetos que en teoría son inimputables. Ujú. Esto es que no tienen aún la capacidad de raciocinio suficiente para entender la complejidad de las conductas que se consideran como delitos. Pero ciertamente, te decía yo, en los tribunales vemos muchas veces que es una causa por virtud de la cual muchas personas que aparentemente saben de la trascendencia de sus actos, en la cual se escudan para no comparecer ante un tribunal. Ujú. Precisamente hoy en día la justicia penal, los tribunales, señalan que va en aumento, desafortunadamente para en nuestra sociedad, Sí. la comisión de delitos por los menores, porque efectivamente sabemos que tanto el crimen organizado Ujú. como la sociedad en general tenemos una tendencia a recriminalizar a aquellas personas que han sido víctimas de un delito, y una de las maneras Sí. de escudar o excluir este tipo de responsabilidad, pues es precisamente oponer la falta de la mayoría de edad. Es una de las razones por las cuales es una noticia nacional de todos los días que Sí. el crimen organizado hoy en día se dedica principalmente a reclutar a menores de edad. Es Sí. lamentable, es una cuestión que la sociedad debe de combatir en forma integral, y precisamente por esto se da la necesidad de la creación y de la reforma de la ley penal de justicia para adolescentes. Fíjese, esto que nos comenta, pues sí, es lamentablemente una triste realidad que lo estamos viviendo en nuestra sociedad, y eso me da pie para preguntarle qué pasa con esta comisión de estos actos antisociales, porque así lo marca la ley, de menores de 12 años, porque usted nos dice que este sistema incluye desde los 12 y hasta antes de cumplir la mayoría de edad, pero tristemente también se han dado casos en donde menores de esta edad, de 12 años, cometen estos actos. ¿Hay que procede, abogado? Mira, en estos casos no hay ni siquiera una presunción de imputabilidad de la Ujú. persona que comete
el ilícito, evidentemente desde las teorías científicas más especializadas, desde el punto de vista de los psiquiatras y los psicólogos y de la ciencia en general, una persona menor de 12 años no tiene ni siquiera la capacidad de comprender la trascendencia de un hecho que se considera delictivo. En estos casos, la responsabilidad es plenamente de los padres o de los tutores de los menores, y en los casos que se llegue a cometer alguna conducta delictiva, son ellos los que deben de responder por este tipo de actos. Y esto se da con mayor frecuencia en casos afortunadamente de tipo civil. ¿Cuántas veces un menor comete alguna conducta que causa un daño patrimonial o de otro tipo? La propia ley prevé que son los padres o tutores quienes deben comparecer, y de igual forma en el ámbito penal. Repito, son absolutamente inimputables para estos efectos, y la Corte y los tribunales penales especializados han establecido en complemento a la ley este tipo de criterios. Pero sí contempla entonces la responsabilidad hacia los padres, es decir, se manda a ellos. ¿Y qué se contempla ahí? Que tengan que pues decirle a la autoridad cómo está la situación del niño, digamos el entorno familiar que lo llevó a cometer una situación de esas, ¿o qué contempla ahí, abogado? No, por supuesto se trata de una actuación multidisciplinaria, Ujú. no solo interviene la autoridad penal, la ley obliga a que incluso los organismos de atención social tengan injerencia en este tipo de asuntos, y se basa principalmente en la reparación del daño. Cuando una persona menor de 12 años comete algún acto ilícito de Ujú. carácter patrimonial, lo que se prevé es la reparación del daño y la reintegración a través de educación a la sociedad. Esta es una constante. Sin embargo, puede haber alguna conducta trascendente, un hecho trascendente, y cada día déjame decirte que los tribunales están emitiendo criterios novedosos al respecto, pero la conducta general, el criterio general es que se trata de una reparación patrimonial por conducto de los padres o tutores, y sobre todo la reinserción a través de la educación de los menores que están en este supuesto. Bien, abogado, pues déjeme hacer una pausa, es muy breve, vamos a seguir platicando de eso a nuestro regreso, porque es un tema de veras complicado, lo estamos desmenuzando, el por qué nuestro sistema de justicia penal para adolescentes estipula que son inimputables, por ejemplo, en qué casos, ¿no? Y sobre todo, como nos comenta usted, a tratar de atender las causas también, ¿no? Déjeme hacer la pausa, es muy breve, pero seguimos conversando con nuestro abogado postulante y al regresar tenemos más información. Gracias por seguir con nosotros en Mujer Es. Estamos hablando del sistema de justicia penal para adolescentes, y antes de irnos a la pausa nos quedábamos platicando con nuestro invitado de esta noche acerca pues de todo lo que contempla la ley cuando se trata de menores. Abogado, estamos viviendo un proceso de cambio en nuestro sistema de justicia. Va a ser una elección en donde los ciudadanos tendremos que elegir a todos nuestros juzgadores, magistrados, ministros, en fin. En ese sentido, del sistema de justicia penal para adolescentes, quisiera que nos ayudara a entender a qué juzgadores nosotros vamos a tener la responsabilidad de elegir, cuál es la función que realizan con los adolescentes y qué debemos saber nosotros como electores. Pues mira, en primer lugar señalar que todos, afortunadamente todos los ciudadanos de este país tenemos la expectativa, salvo honrosas excepciones, de tener hijos, de tener menores, y Ujú. por lo tanto cualquiera de nosotros está sujeto a en algún momento tener que hacer uso de estos instrumentos, desafortunadamente. Y en este sentido, pues es sumamente trascendente, como tú señalabas, la reforma a la Constitución
General de la República y por lo tanto la reforma a las leyes secundarias. En principio, es indispensable que todos los ciudadanos en aptitud de votar estemos pendientes de esta elección, de conocer quiénes serán los juzgadores que atenderán este tipo de causas y decir que en primer lugar, particularmente para la justicia de adolescentes, quien conoce del asunto es un fiscal, es un ministerio público en primer lugar que Ujú. analiza los hechos, abre una carpeta de investigación y en caso de ser necesario traslada esa carpeta o ese expediente a un juez especializado en justicia para menores. En este momento aún no se abre la elección a nivel local en la Ciudad de México. Sin embargo, una vez que este juez emite alguna resolución en cualquier sentido, esta resolución es impugnable o es revisable generalmente por un juez de distrito, por un juez federal, que en este caso sí será elegido o electo en esta votación tan mencionada en medios y por lo tanto te decía es indispensable que como un acto cívico, como un acto de educación, los ciudadanos conozcamos quiénes son los candidatos en este momento para acceder a este tipo de cargos tan importantes, porque además déjame decirte que impactan directamente en los problemas sociales que hoy tenemos. Las decisiones que toman son sumamente trascendentes y pueden cambiar la vida de las personas, de los asuntos que conocen. Fíjese que mejor no lo pudo haber dicho, abogado, tiene usted razón. Pues todos los que somos padres, que tenemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues ojalá que no, ¿verdad? Pero en algún momento tendríamos, si requerimos de acudir ante la instancia correspondiente que va a atender a los menores, pues lo mejor es hacerlo bien informados, que sepamos a qué instancia debemos ir, cuáles son los procesos que se deben de seguir y todo esto de lo que usted nos está platicando para ayudarnos a entender más acerca de ello. Ahora, usted dice, lo que sí se va a elegir a nivel federal son estos jueces. ¿Qué debemos saber nosotros al momento de tomar nuestra decisión, cuando vayan los candidatos, candidatas a nuestra puerta? ¿Qué les tenemos nosotros que preguntar o cuestionar al respecto del sistema de justicia penal para adolescentes que va a marcar la diferencia? Pues mira, en primer lugar es un ejercicio novedoso. En ninguna parte del mundo, salvo ejemplos muy contados que además tienen matices diferentes a la elección judicial de nuestro país, pero en ninguna parte del mundo se había llevado a cabo un ejercicio de tal magnitud como al que hoy en día nos enfrentamos. Este ejercicio afortunadamente tiene un principio de publicidad, tiene otro principio de apertura por virtud de los cuales los candidatos y su trayectoria, su hoja de vida, su currículum, están abiertos, están visibles en la página correspondiente del Poder Judicial, de tal manera que lo principal es conocer la trayectoria de aquellas personas que aspiran a ser juzgadores y por supuesto saber el origen de esas inquietudes. Es una necesidad hoy en día conocer la hoja de vida de estas personas, puesto que como tú sabes se ha hecho muy mediática esta elección. Se dice que hay desafortunadamente sujetos impresentables que aspiran a ser jueces en esta elección y eso pues bajo ninguna circunstancia debe permitirse por los miembros de la comunidad. De tal manera que Claro. la principal arma, la principal fuente que tenemos es la información de las Así es. hojas de vida de quienes aspiran a este cargo y por supuesto ir a votar en la elección correspondiente. Se ha dicho muchas Ujú. veces que se prevé poca participación de los ciudadanos y yo hago votos porque no sea así. Entre Claro. más enterada esté la ciudadanía, se hablará de mayor solidez en quienes van a ejercer estos importantísimos cargos. Así es, y necesitamos un sistema de justicia penal fuerte, robusto, transparente, que atienda a todas estas causas, todos estos conflictos que se presentan en cualquier sociedad, no solamente, no son ajenos nada más de nuestro país, sino lo vivimos en el mundo. Abogado, y en ese sentido, hace un ratito, usted decía algo que también me pareció muy importante. Usted comentaba que derivado de todos esos problemas de los menores o de esos actos, ¿no? De todos esos temas nos afectan, ¿no? Y que, vaya, tienen una repercusión directa en nuestra sociedad. En ese sentido, usted también hablaba acerca de lo que considera la ley para la reinserción social.
¿Nos podría dar más detalles acerca de eso? Es decir, se busca antes de llegar al internamiento que sea el último paso, sino todo esto que contempla la ley para los adolescentes. Sí, por supuesto, la ley plantea un enfoque multidisciplinario, no solo conoce un juzgador especializado en la conducta del adolescente o del joven en este caso, sino que obliga a que todos los ámbitos de gobierno, todas las entidades sociales que tiene el gobierno para estos efectos, tengan un diagnóstico y una probable solución a la conducta de los menores. Déjame decirte que el internamiento como tal y como tú lo señalabas, debe ser en todos los casos el último recurso que tenga la sociedad por conducto de los jueces para tratar de reinsertar a los sujetos a la sociedad. Evidentemente hay casos sumamente complejos, hay casos que ameritan una atención especializada, pero creo que efectivamente la ley prevé una solución muy sabia al señalar que debe darse un tratamiento especializado para este tipo de conductas. Sí, y además también hemos visto, sobre todo los medios de comunicación, abogado, estos casos difíciles, polémicos, en donde se involucran a menores, en donde, bueno, pues la sociedad de repente pues cobra especial atención a este tema, en donde dice qué está pasando con la adolescencia, qué está pasando con la niñez cuando se están cometiendo estos actos. Entonces, bueno, es importante conocer lo que prevé la ley en esa materia de reinserción, ¿no? Que el internamiento sea la última medida y que se puedan ir evaluando otras situaciones. Ahora, abogado, también quisiera preguntarle, en este caso de los jóvenes que están a punto de cumplir la mayoría de edad y que se da un acto así, ¿qué contempla la ley? Digamos que faltan meses para que el adolescente cumpla 18 años, pero cometió un acto pues antisocial. Ahí en ese concepto, ¿qué se prevé? Hay un artículo específico que señala que bajo ninguna circunstancia una persona que haya cometido un acto que se considera delictivo antes de la mayoría de edad sea juzgada como un adulto. Esto es, que aun cuando haya cometido un día antes de cumplir los 18 años el sujeto activo, bajo ninguna circunstancia podrá ser procesado por un juez que observa casos de la justicia común. En todos los casos, aun cuando cumpla la mayoría de edad, en el caso de ser procesado, tendrá que ser sujeto a la ley de justicia para menores. Y esto creo que es positivo, puesto que la ley no debe hacer ninguna distinción. El ilícito se cometió cuando el sujeto era menor de edad. Estoy hablando, por supuesto, de un caso hipotético Claro. y por lo tanto debe ser juzgado como tal, aunque te repito, creo que coincidimos en esa parte. Desafortunadamente hoy en día la delincuencia organizada mayormente pues recluta bajo estas prerrogativas que da la ley a menores de edad para cometer ilícitos. Así es, pues sí, la ley es muy clara en ese sentido. Ahora, usted como abogado postulante que conoce perfectamente las entrañas de nuestro sistema judicial, que está litigando todos los días, ¿cuál sería, en su consideración, el reto que tiene el sistema de justicia penal para adolescentes? Caray, me haces una pregunta sumamente compleja. Yo creo que es un reto multidisciplinario. No solo se trata de juzgar, de tener una buena justicia para adolescentes, sino por supuesto de atender a las causas de esos ilícitos. Tú hablabas de la marginación, de la pobreza, de cuestiones sociales y sociológicas que hoy en día hacen a las personas cometer un delito, y creo también que desafortunadamente pues este tipo de casuísticas va en aumento. La desintegración familiar, la falta de educación, la falta de instituciones que atiendan las inquietudes de las personas jóvenes o adolescentes dan pauta para tomar malas decisiones. Y por supuesto Sí. también influye en mayor medida la impunidad y la corrupción que hoy en día aquejan a nuestras instituciones de procuración de justicia. Cuando existe este elemento de impunidad, las personas saben que difícilmente van a ser juzgadas y perseguidas por una conducta indebida o ilícita. Y esto
evidentemente pues eleva los índices de criminalidad y de impunidad que hoy en día tenemos a nivel nacional. Como usted dice, no tiene que ser multifactorial el tratamiento para tener un sistema robusto como es el que se pretende, ¿no? Y que un paso que se está dando en ese camino, pues es precisamente esta elección que estamos viviendo en nuestro país, inédita, no hay un antecedente así, no hay ni siquiera de algo que podamos aprender, ¿no? Vamos en el camino como a probarnos como ciudadanía también, en el involucrarnos. Usted decía, podemos conocer a nuestros candidatos. El INE también lanzó esta página de Conóceles, ¿no? En donde también nosotros tenemos que hacer nuestra tarea como ciudadanos de investigar, como lo estamos haciendo aquí, bueno, qué es el sistema penal de justicia para adolescentes, qué hacen los jueces en la materia, qué alcances tienen, qué atribuciones, ¿no? Y usted también decía algo muy importante, pues muchas veces vemos a estos menores de edad que cada vez es más común que los veamos en los temas de delincuencia, por ejemplo, organizada, pero no nos vayamos tan lejos, abogado. Muchas veces se presentan casos, el famoso bullying, ¿no? De menores contra otros menores en las escuelas y que bueno, eso se vuelve también ya otro conflicto del orden social. Abogado, lamentablemente el tiempo es muy corto, pero no quisiera despedirlo sin que nos diera sus conclusiones acerca de este tema que hemos tratado. Pues básicamente agradecerte la invitación al programa. Por supuesto es un tema actual, sumamente polémico y las instituciones de nuestro país, las instituciones gubernamentales tienen la obligación de dar seguimiento a todo este tema, a todo el desarrollo social que involucra la participación de los menores en los ilícitos, pero más importante aún, la difusión y la educación que programas como el tuyo dan a este tipo de problemas y complejos sociales. Creo que es una labor encomiable y nos toca a nosotros como ciudadanos documentarnos y participar en decisiones tan importantes como es precisamente la elección judicial. Repito, todos estamos sujetos en algún momento Sí. a tener que participar en un tribunal, en un ministerio público, bajo cualquier circunstancia y por lo tanto es sumamente indispensable la educación cívica. Claro, sí, efectivamente usted tiene toda la razón del mundo y cuando lo vemos desde esa perspectiva, entonces cobra importancia para nosotros, ¿no? El decir, quizá ahorita ya la gente que nos está viendo esta noche dice, claro, yo tengo hijos, ¿quién me garantiza que no vaya yo a terminar en un conflicto de esta naturaleza en donde tenga que acompañar a mi hijo en un proceso? Y qué mejor que estar informado, qué mejor que conocer la ley. Qué mejor que hacerlo a tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, abogado. Le agradezco muchísimo que se haya conectado con nosotros esta noche, que nos haya abierto más el panorama acerca de qué es nuestro sistema de justicia penal para adolescentes y espero que lo tengamos más seguido aquí en el espacio. Un placer, con mucho gusto. Gracias, un fuerte abrazo. Pues ya nos vamos. Gracias sobre todo a usted que nos siguió hasta el final de este programa. Recuerde, infórmese bien, sepa de qué tratan cada una de nuestras instancias que tenemos en la Procuración de Justicia en el marco de todo este proceso y transformación que estamos viviendo y que por supuesto nos atañe como ciudadanos. Les deseo que pasen muy bonita noche y por supuesto nos vemos en el próximo programa de Mujeres.